noches y bienvenidos un día más al programa de Melilla en Proyecto, donde analizamos el plan estratégico de la ciudad autónoma, y donde vamos a especificar un poquito en el programa de este martes pues, sobre la situación económica, también dedicado al régimen económico y fiscal, cuál es la situación de Melilla, cómo puede mejorar la situación de Melilla en este sentido, con la atracción de empresas, porque ese es uno de los grandes objetivos del plan estratégico de la ciudad. Así que para ello hoy pues vamos a contar con una entrevista / tertulia con dos invitados pues que conocen bastante del tema, así que primero pues los presentamos. Primero pues José Luis Martínez Lázaro, que es empresario. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Paula. Buenas noches. Buenas noches. Y también pues tenemos a Miguel Ángel Pérez Castro, que es doctor en Economía Aplicada de la UGR. Buenas noches también, Miguel Ángel, y gracias por estar con nosotros y dedicar nuestros minutos. Buenas noches, Paula. Buenas noches, José Luis. Pues nada, a vuestra disposición para intentar hablar sobre cosas que nos preocupan a todos. Pues empezamos pues haciendo este análisis y sobre todo pues preguntar una cosa que realmente ya se sabe de forma genérica, pero se habla mucho del régimen económico y fiscal, de esas ventajas fiscales que tiene la ciudad, pues con el objetivo sobre todo de que vengan empresas, ¿no? De potenciar también ese sector privado que es mucho más escaso que el sector público en la ciudad. Y el plan estratégico pues pone mucho el foco en esto. Entonces, ¿cuál ha sido la situación en Melilla? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo para que haya poquito sector privado? ¿Y cuál es el principal objetivo, pero de forma más específica, de cara pues, a este régimen económico y fiscal para que vengan más empresas a la ciudad? Empezamos por José Luis Martínez Lázaro, por ejemplo. Bueno, la estructura económica de Melilla en los últimos decenas de años, el sector público ha sido predominante, ¿no? Y el sector productivo, digamos, privado, pues ha estado enfocado fundamentalmente a lo que es el comercio fronterizo. Eso es una realidad y ha sido la vida económica que ha tenido esta ciudad. Está previsto que antes o después, digamos que el comercio como se estaba realizando, pues no podría seguir así y iba a desaparecer. Cierto es que era una permisividad por parte de Marruecos, que la mercancía pasara por los puestos fronterizos de una forma más o menos, no sé cómo explicarlo, pero digamos que no documentada. Pero también tenemos una suerte nosotros que desde el año 1959 y a petición de Marruecos hemos tenido una aduana comercial que ha venido funcionando perfectamente desde el año 1959, insisto. Y lamentablemente en julio del 2018 nuestros amigos vecinos pues decidieron que prohibían las importaciones por vía terrestre. No cerraron la aduana, sino que prohibían solamente las importaciones. De hecho, hasta el cierre fronterizo por el COVID se estuvieron recibiendo mercancías procedentes de Marruecos por la aduana de Beninsar, la fruta, la verdura, el pescado, los áridos, etcétera. Bueno, eso ya se detectó en el 2017 que esto iba a pasar y que había que poner alternativas a lo que era la estructura económica y bueno, y a partir de entonces pues se han ido haciendo una serie de actuaciones. Entre ellas la más importante ha sido lo del plan estratégico. Yo creo que el plan estratégico es una herramienta fundamental para cambiar la estructura económica de cualquier territorio y más en el caso de Melilla. No es cuestión de mirar al norte exclusivamente, sino de buscar alternativas a lo que ha sido la base de nuestra economía durante los últimos decenas de años, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Lamentablemente, el problema de la no reapertura de la aduana, si quiere hablamos después un poco con más detalle de todo esto, nos deja indefensos a muchas empresas que no han podido, digamos, todavía poner las bases para realizar otra actividad económica. Cierto es que en el plan estratégico se habla de nuevas actividades orientadas sobre todo al tema de las TIC, al tema de la educación, pero bueno, lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna medida ni hay ninguna actuación que se haya puesto en marcha. Hoy me han dicho que posiblemente para la primera semana del mes de marzo vengan a Melilla la consultora KPMG que tenía contratada Promesa, Proyecto Melilla,
para precisamente poner en marcha el desarrollo de nuestro plan estratégico. Es una buena noticia, que por lo menos ya en algún momento Melilla salga a vender las ventajas fiscales que tenemos. Si quieres hablamos de las ventajas fiscales o si no, que Miguel Ángel empiece con ella y yo si quieres luego apunto algo sobre esto. Antes de explicar un poquito más concretamente las ventajas fiscales, pues lanzo esa misma pregunta, esa misma cuestión a Miguel Ángel, pues sobre cómo ha visto la situación de Melilla, y aunque sabemos que el principal objetivo es ese, pues que venga más capital privado, que haya más una economía de cara al sector privado, pues cómo se puede conseguir, y bueno, un poco en relación, ¿no?, a lo que ha mencionado José Luis Martínez Lázaro en cuanto a lo de la aduana comercial. Sí, Paula, si no te importa, quería redundar un poquito en la idea que ha estado diciendo José Luis para que luego ya en el siguiente apartado ya sí que veamos qué opciones podríamos tener para nuestro desarrollo. Lo ha explicado muy bien que Melilla en las últimas décadas solventamos el problema de la incorporación a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, el Estatuto de Autonomía, toda la problemática que se ha ido teniendo del Acuerdo de Asociación Mediterráneo, lo que se llama el desarme arancelario. Esta ciudad fundamentalmente recibe dinero desde cinco áreas muy, muy importantes. La primera, de la Administración General del Estado. Entra todos los meses un importante dinero que sirve pues, para financiar lo que son el sector público, dentro del sector público todo lo que es la sanidad, todo lo que es la educación, todo lo que son el ejército, la fuerza del Cuerpo Superior del Estado, los planes de empleo, etcétera, etcétera. Eso es un dinero muy importante que entra en nuestra ciudad. La segunda fuente de riqueza importante que hemos tenido, o de entrada de dinero, ha sido los fondos europeos, a través de inversiones que se han realizado. Todo el mundo conocemos carteles en la ciudad de inversiones en infraestructuras que vienen financiadas en parte por la Unión Europea, y también los fondos social que vienen pues, para cursos de formación y una mejora. El tercer ingreso que estábamos recibiendo en la ciudad venía porque en nuestro entorno, si miramos en nuestro entorno, todos los bienes que tenemos en la ciudad, desgraciadamente, ninguno ha sido producido en la ciudad, por lo tanto, todo ha tenido que venir por un proceso de importación, o bien por el régimen de viajeros, algunos pequeños bienes o objetos, pero fundamentalmente eso ha servido para que la ciudad autónoma se haya estado financiando o tener una autonomía financiera durante muchísimas décadas o varias décadas, y a través de lo que es el impuesto arbitrio en su momento, aforo, conocido como aforo, el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, y los gravames complementarios que le han dado mucha autonomía financiera a la ciudad. Hace 20 años, 75 euros de cada 100 que necesitaba la ciudad venía de ese impuesto, por lo tanto no tenía que dar explicaciones a nadie sobre ello. La cuarta fuente de riqueza que ha tenido esta ciudad es dinero que ha venido de nuestro principal cliente, que ha sido Marruecos, a través del denominado comercio atípico, del denominado comercio mayorista, del contrabando o régimen de viajeros, se le llamara como se le quisiera llamar. Y en quinto lugar, pues ha sido un cierto blanqueamiento de inversiones del país tercero, o sea, que han invertido en nuestra ciudad. Evidentemente, varias de esas fuentes de riqueza afortunadamente siguen estando, o sea, las seguimos recibiendo. La ciudad autónoma perdió por el tema comercial una fuente de financiación a través del ISI, pero muy hábilmente lo hemos conseguido compensar a través de un fondo que viene de un fondo de contingencia que viene de los presupuestos generales del Estado, que se llama el Fondo de Compensación de la Menor Recaudación de IPSI. No estamos hablando de ninguna tontería, porque con lo que se recauda de ISI de importación y gravames complementarios, más este fondo, que ambos ya tienen el mismo importe, esto es muy importante que lo entendamos. O sea, la ciudad sigue teniendo cierta autonomía financiera porque ha sabido suplir el duro golpe que nos ha dado al comercio en varias medidas que hablaremos posteriormente, y evidentemente pues sí que ha sido capaz, y con estas dos cantidades de dinero pues suple o cubre prácticamente todos el capítulo 1, que son los gastos corrientes de la ciudad autónoma y todo el gasto de personal. Por lo tanto, de esas 5, el que principalmente ha sufrido una principal menor recaudación es el comercio mayorista y el comercio minorista, por el cierre de la frontera, tanto políticamente obligados como por el tema sanitario.
Por lo tanto, estamos ahora en una situación que hemos salido de ese tema sanitario y se tiene que ver realmente si vamos a llegar a una situación relativamente paralela a la que estábamos, teniendo en cuenta que todos somos conscientes de que el comercio atípico, pues desde luego no volverá a nuestra ciudad. Entonces, Claro. eso básicamente es la situación en la que nos encontramos. Ya haciendo un poco más Sí. hincapié y siguiendo pues en cuanto a ese régimen económico, y quería remarcar que dentro del plan estratégico, así resumidamente, pone que como objetivo está el incrementar un 50% la participación de las actividades productivas privadas. Con la situación un poco también de incertidumbre en cuanto a la aduana, el régimen de viajeros, todo este tema, pero que también obviamente hay otros objetivos, no todo está enfocado a Marruecos. No sé si lo ven viable, lo ven factible de cara a los próximos años, este porcentaje, este objetivo. Hombre, como objetivo me parece perfecto. Ojalá fuera más del 50%, que es lo que normalmente ocurre en la mayoría de los territorios de España. A ver, nosotros teníamos, o tenemos, mejor dicho, un régimen fiscal magnífico. Tanto el impuesto directos, el impuesto de renta a personas físicas, el 60% de bonificación, el 50% en sociedades, etcétera, en patrimonio, también es el impuesto que se han sacado sobre grandes fortunas, y el impuesto indirecto es igual. La ventaja de estar fuera del territorio de aplicación del IVA, igual que está Canarias, supone una ventaja. Canarias lo está vendiendo muy bien, Ceuta lo está vendiendo magníficamente, mucho mejor que nosotros. Lo que me he encontrado este año, la sorpresa, y eso Miguel Ángel lo sabrá, que en Canarias, en la zona especial canaria, en la ley de presupuesto del Estado, ha salido una disposición por la cual deja claro que el círculo mercantil completo que se exige para aplicar la bonificación de la actividad económica aquí en Melilla elimina la necesidad de que la mercancía tenga que pasar obligatoriamente y físicamente por Canarias. Eso deja a Canarias, en cierta parte, en una mejor posición que a nosotros. No a Canarias en su conjunto, solamente a la zona económica especial, que por cierto también tiene el tipo del 4% en vez del 25% del impuesto sobre sociedades. En Melilla estamos bonificados, pero es que en Canarias, en la zona económica especial, tiene el 4%. Seguimos siendo el mejor régimen fiscal, si quiere, de España y casi de Europa, con esa pequeña salvedad, que entiendo que si finalmente la Asamblea solicita al Gobierno la creación, o transformación, mejor dicho, de nuestro actual estatus jurídico de territorio franco, que tenemos de la ley del 55, antes éramos Puerto Franco en el 1800 y pico, pero del 55 somos territorio franco, con todas las ventajas que ello conlleva, ¿no? De estar fuera de la política comercial común, no tener aranceles, etcétera, etcétera. Bueno, si conseguimos que se nos adjudique o se transforme el territorio franco en una zona económica especial y se le añadan más incentivos fiscales a los actualmente existentes, por ejemplo, los de Canarias y otros que tiene también Canarias en cuanto al régimen de inversiones en Canarias, etcétera, etcétera, pues yo creo que Melilla está en disposición de poder salir del atolladero, también siempre y cuando se solucione el famoso problema del coste del transporte de las mercancías, que es que lo tenemos aprobado. La bonificación desde los presupuestos generales del Estado del 2017, en el 2018 se mantiene esa misma bonificación y se dice que será con carácter retroactivo para los transportes del 1 de enero del 2016 y estamos a día 14 de febrero. Y el Real Decreto Ley que debe desarrollar esa bonificación todavía no se ha hecho. ¿Por qué? Pues, sinceramente no lo sé. Se hizo un borrador del año 18, no se siguió para adelante, se ha vuelto a repetir en el año 2022, el mismo, sin cambiar una coma, tampoco se ha aprobado. No se nos ha hecho caso a la petición que hicimos desde la Confederación de Empresarios de que se incluyese la bonificación a las mercancías de productos alimentarios de primera necesidad, la famosa cesta de la compra. El director general de la Marina Mercante nos dijo que Europa eso no lo permitía. Yo le pedí el favor a los europarlamentarios Bauzá y Cañas que hiciesen esa pregunta en la comunidad. La comunidad contestó el 12 de enero, quiero recordar, que no había ninguna disposición que impidiera bonificar el transporte, que para eso está el sistema del SIG, me parece. A nivel europeo se refiere. A nivel europeo, y que España no se había dirigido a ellos para plantear esta posible bonificación. ¿Vale? El diputado nuestro, el de Melilla,
el señor Tazu tuvo la amabilidad de hacer la pregunta al gobierno, pidiéndole que explicara o que detallara cuál es la norma comunitaria que, según el director de la General de la Mercante, impide que se aplique la bonificación al transporte de mercancías desde Península hasta Melilla de este tipo de productos alimentarios. Vamos. Sí, perdón, no sé si tenía algo más que comentar, lo digo para pasar el turno de palabra a Miguel Ángel y que también pues complemente o si quiere hacer algún apunte de esta exposición que ha comentado Martín Ángel. Sí, evidentemente todos sabemos que las peculiaridades que tiene nuestra ciudad, ¿no? Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Evidentemente a lo largo de la historia ha tenido que tener ciertas bonificaciones, ciertas ayudas, cierta legislación muy propia que está dentro de lo que se llama o se viene a denominar el paraguas del régimen económico financiero fiscal, ¿no? Desde el punto de vista económico hemos estado pues más de 100 años con la característica de territorio franco, que básicamente lo que nos ha permitido es suministrarnos a unos costes inferiores por el hecho de no tener una tributación tan alta. Desde el punto de vista financiero, porque recibimos dinero, como he dicho anteriormente, pues como ciudad, pero también como provincia sin serlo, como comunidad autónoma sin serlo. Recibimos fondos europeos con unas características muy peculiares que las que estamos recibiendo. Y comercialmente hablando, sin embargo, pues no somos españoles, pues somos, como hemos dicho, territorio franco, tenemos la consideración de territorio tercero. Y desde el punto de vista fiscal, por lo que ha dicho muy bien José Luis, que tenemos muchas bonificaciones desde el punto de vista de impuestos directos e impuestos indirectos, y junto con las denominadas reglas de origen y el intento de, a través de la zona especial Melilla, incentivar la llegada de más empresas, yo en eso soy bastante negativo, o ya estoy un poco... Perdí el optimismo que hace unos 20 años cuando inicié pues, mi conocimiento de la economía de Melilla, de que realmente el papel queda muy bonito, pero la realidad es muy difícil, muy difícil. Nos encontramos con que las denominaciones de origen podría ser, y todavía pues sigue habiendo un consultor que perteneció a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no encuentro ahora el nombre, que la semana pasada pues sí, seguía vendiéndonos las ventajas de la regla de origen, que en papel sí, pero que creo que él fue incluso partícipe de negarnos en algún momento dado, cuando pertenecía a la Agencia de Administración Tributaria en Andalucía, el hecho de que una empresa que quería pues de saneamiento del marisco para poder importarlo, pues se pusieron muchas trabas. Es decir, en papel perfecto el hecho de que podamos importar y hacer un proceso de transformación suficiente para que entre en la Unión Europea pues sin tener que pagar aranceles, por lo tanto podríamos ser competitivos. Pero la realidad es que no ha sido, no se ha materializado. El que vengan empresas, instaurarse solo y exclusivamente por las características del régimen económico fiscal, es muy ventajoso, pero tampoco hemos tenido una gran inversión de empresas extranjeras. Exteriores, nacionales, fuera de Melilla. Evidentemente ahora se está hablando que con la salida del Brexit aprovechamos un poco el tema de los juegos pues, y quitamos un poco la competencia que tenía Malta con Gibraltar, ¿no? Pero sí que se nos abre la puerta de que podamos, dentro de la economía digital, el hecho de que estén domiciliadas ciertas empresas aquí, con el hecho de que, como bien ha dicho José Luis, ni siquiera es necesario que la mercancía estuviera introducida en nuestro territorio, o servicios de cualquier tipo que no sea el movimiento de mercancías, que está penalizada por los costes que tiene de transporte, evidentemente. Pero la ciudad sí que puso la base de tener pues, unas comunicaciones digitales muy potentes, un régimen económico y financiero que pudiera captar esa inversión. En la zona especial de Melilla, que vendría a ser otra menor tributación y que podría incentivar, habría que ver en qué áreas en concreto se pone, habría que ver cómo que no se penalice demasiado al comercio actual, de que sí que tiene que pagar un ISI de importación cuando en el caso de Canarias pues no están pagando el IGI de la importación de esta mercancía, si su destino final no es. Es decir, existen una serie de cuestiones que podemos potenciarla,
pero aquí el problema son las ideas. El problema fundamental son las ideas y el capital humano, y entre ellos respeto mucho a José Luis porque es empresario y es realmente el que se invierte dinero, son los que arriesgan. Nosotros somos más teóricos y queda muy bonito en el papel decir lo que es, pero la verdad que para mí, José Luis y Paula, sigo pensando y siendo fundamental que sí que podríamos captar algunas empresas de la economía digital en el que podrían venir, que no crean muchos puestos de trabajo, sino simplemente, pues bueno, da un cierto movimiento de actividad económica. Pero yo creo que si el problema de la frontera y las relaciones comerciales, las llames como las llames, con nuestro entorno, no olvidemos que Nador ya tiene 200.000 habitantes, que Beniensari y Farjana ya tienen los mismos habitantes que Melilla. No olvidemos que toda la provincia de Nador son 800.000 habitantes, la región son 3 millones de habitantes. Evidentemente, si eso no continúa por el hecho de que el principal cliente de España fuera de la Unión Europea es Marruecos. Por lo tanto, España está encantada de conseguir vendiendo como está vendiendo a Marruecos en todos los sentidos. Y el problema de Ceuta y Melilla se convierte en valores absolutos, en algo que les está molestando en sus relaciones comerciales, y por lo tanto lo que no quieren molestar demasiado al país vecino en cuestiones de estas. Pero evidentemente existe una legislación internacional en que se tiene que cumplir y tenemos que, no a través del comercio típico, pero sí ver si somos capaces, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también de servicios, ser capaces de este desarrollo que está teniendo nuestro entorno en participar en ello. Y para eso, por la formación profesional es fundamental. Para eso la iniciativa privada es fundamental, los acuerdos mutuos entre uno y otro son fundamentales, pero creo que lo que faltan son ideas y personas que sean capaces de llevarlo adelante. Vamos a vamos a parar aquí con este titular, que faltan ideas, falta también capital humano. Vamos a ahondar un poquito más sobre este tema en la segunda parte. Vamos a pasar a publicidad, pero ahora pues abordamos un poquito más, hacemos más hincapié sobre este asunto. Ahora volvemos. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y seguimos pues con esta entrevista / tertulia sobre el plan estratégico, sobre todo de cara pues a la situación económica, al régimen económico y fiscal, y seguimos aquí por conexión de Skype pues con nuestros invitados. Entonces, bueno, para retomar un poquito lo que se estaba hablando, pues hablaba Miguel Ángel sobre temas de que también pues, se necesita capital humano, también habla pues, de ese espacio en Melilla, esos terrenos, esas hectáreas, así que vamos a hacer un poquito más hincapié en este sentido, y es que por el tema de los beneficios fiscales hablamos pues a lo mejor del impuesto sobre sociedades, pues que está que tiene una bonificación del 50%, pero también querría hablar de esa bonificación, de esa ventaja en cuanto al IRPF, pues también ¿no? Con el objetivo de atraer personal. Evidentemente, claro, tendrían que estar las empresas implementadas, pero también en el caso de que ya empiece a avanzar un poco este asunto, cómo se puede vender Melilla para atraer a los trabajadores para que vengan aquí a vivir, que eso también pues incentiva de muchas formas pues, la economía local. ¿Empiezo yo? Pues sí, perfectamente. Ya que había concluido pues, Miguel Ángel, pues... Como antes me ha dicho Miguel Ángel, mi condición de empresario, hombre, los empresarios siempre, cuando vamos a cometer una inversión, buscamos dos cosas. Primero, la rentabilidad, que de buscarla y de encontrarla ya nos encargamos nosotros, y la segunda es tener seguridad jurídica. La seguridad jurídica para que las reglas de juego no nos vayan a cambiar mientras que hacemos la inversión y mientras que desarrollamos la misma para poder tener la amortización de la inversión que hemos hecho. Es cierto que tenemos una herramienta magnífica. ¿Podemos tener una mejor? Por supuesto, que es la zona económica especial, que yo no creo que haya que limitarla a ningún polígono concreto, ni al puerto, ni a un barrio. Yo creo que la zona económica especial de Melilla debería estar en todo el territorio y simplemente asignarle a las empresas las nuevas actividades que deban ser objeto de esas ventajas fiscales, precisamente por atraer nuevas inversiones y por atraer empleo. Las empresas podrán estar muy interesadas en venir a Melilla por las bonificaciones fiscales que van a tener en el impuesto sobre beneficios, la posibilidad de poder competir
en un mercado más amplio. Todo el tema de la imposición directa que se ha generado desde Melilla para las empresas de servicios informáticos creo que es muy interesante. La prueba que está que las empresas de juego online ya se han instalado una vez que salieron de Gibraltar. Algunas se fueron a Malta, sobre todo las que eran británicas, pero el resto se han repartido entre Melilla y Ceuta. Pero las empresas dependen de sus trabajadores y tú no le puedes decir a un tío que está trabajando desde Madrid o en Madrid lleva toda su vida y dice, ahora te vas a ir a Melilla porque yo quiero que te vayas a Melilla. No, vendrá a Melilla igual que van a Málaga si las condiciones para su trabajo son atractivas, para su trabajo y para su vida. Cuando a ti te mandan a Melilla con tu familia, tú lo que quieres es tener buenos colegios, tener buena sanidad, tener actividades culturales, actividades recreativas, poder disfrutar de nuestras playas, de nuestro clima, pero sobre todo tener esa calidad de vida, que es lo que está atrayendo a la gente a Málaga. A Málaga vienen tantas empresas tecnológicas porque los que trabajan en ese mundo saben disfrutar de la vida. No les preocupa tanto el salario como su calidad de vida. Y la prueba está que cada día se están viendo más grandes empresas tecnológicas a Málaga por la calidad de vida que está ofreciendo Málaga, ¿no? Entonces, aparte, insisto, de las ventajas fiscales que podemos tener, las que podemos mejorar, que se pueden mejorar incluso, lo que hay que hacer es atractiva a que la gente venga a Melilla. Insisto, el gran problema que tiene Melilla ahora mismo es el transporte, es la carestía del transporte, tanto de personas como de mercancías. Uno de los objetivos de nuestro plan estratégico, aparte de las TIC, insisto, es la formación y es el turismo. ¿Quién va a venir a Melilla con los precios que tenemos ahora mismo en los vuelos? ¿Quién va a venir a Melilla en el barco que tenemos ahora, que unos horarios pésimos? Es caro, que lo parezca. Claro, eso de que el Melilla se paga el 75%, pues parece que diluye un poco el tema, pero es que si tú a alguien le haces pagar el triple que a un melillense, pues decide no venir a Melilla. Entonces, mientras que no solucionemos el tema del transporte, insisto, tanto de mercancías como de pasajeros, pocas actividades se van a poder desarrollar. Ni la industria de transformación, que son posibles, hay que hacer una gran inversión en formación. Eso Miguel Ángel insistió mucho también en el plan estratégico, en una de las jornadas, y yo estoy de acuerdo con él. Si queremos que nuestros jóvenes, que tenemos una cantera de jóvenes magníficos, pero están totalmente faltos de formación, pues habrá que hacer una inversión en eso. A mí no me vale que en el plan integral del gobierno diga, se va a hacer un campus de FP, y no pone ni fecha. Eso sí, 55 millones. No dice ni fecha, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. De lo del plan integral, si quiere, hablamos después al final. Pero para mí me parece que es un poco un bluff, porque de los 357 millones que nos anunciaron en ese papel lleno de gráficos y de colorines, de los 357 millones tenía que haber aparecido ya los 102 millones, creo. Si no son 102, serán 103. En los presupuestos generales del Estado. Oye, han aparecido 20 a repartir entre Ceuta y Melilla. Entonces, y bueno, y después nunca hay una fecha. No, pues a partir del mes de marzo de tal, vamos a hacer esto, y a partir de junio lo otro. Bueno, para la aduana tenemos una hoja de ruta que está diseñando Marruecos, pero es que nuestro gobierno no ha diseñado una hoja de ruta para nuestro plan integral. Y sin eso no vamos a hacer nada, ¿eh? Miguel Ángel, no sé si tiene que decir algo al respecto en cuanto a este tema. Sí. Mira, yo que llevo muchos años intentando explicar lo que es Melilla fuera de... La verdad, bueno, es que estaríamos muchísimo tiempo hablando de las peculiaridades que tiene esta ciudad, ¿no? Entonces, evidentemente es que es muy peculiar en muchísimos aspectos. Te voy a poner un ejemplo claro. Nosotros queremos potenciar una industria de servicios de juego cuando una parte importante de la población, según su identidad, no está bien vista. O sea, es un pequeño detalle simplemente, no vengo a colación de eso. Es que son tantos los matices que tiene, en dónde estamos y cómo es, que realmente sentar cátedra de decir por aquí o por allí son demasiados matices. Entonces, con respecto a lo que me has preguntado, suelo relativamente tenemos todavía, no solamente que podamos ganar terreno al mar o no ganarlo, sino, bueno, sigue el 25% del terreno sigue siendo todavía del Ministerio de Defensa, en que evidentemente hay cuestiones que por seguridad se siguen manteniendo, pero evidentemente la operativa de los ejércitos también se va haciendo cada vez más eficiente en el sentido de más calidad y menos cantidad en muchísimos aspectos, ¿no? Otra cuestión que también, evidentemente,
el paraguas del régimen económico fiscal está muy bien, está muy bien. O sea, podemos todavía seguir desarrollándolo, pero no es suficiente motivo, por lo menos hasta ahora, para decir, vamos a instalarnos allí, empresas profesionales de cualquier tipo. No es suficiente motivo las ayudas financieras desde el punto de vista tributario. No es suficiente motivo. El motivo sería suficiente, vuelvo a decir, si fuéramos una ciudad europea que en su momento tuviéramos cercanía de estos pues, 4 millones de habitantes, que con un desarrollo muy lento, pero van aumentando en población y en capacidad adquisitiva de que podríamos prestarles servicios. Pero es que ellos en su plan estratégico lo han dicho bien claro. Igual que nosotros tenemos un plan estratégico que dice que tenemos un hándicap de que no se nos reconoce la españolidad de los territorios, por lo tanto, lo que ha dicho José Luis, la seguridad jurídica de alguien que venga a invertir aquí desde fuera ya viene planteada con esa situación. Digo, esto llegará a ser en algún día no mío. Pues exactamente igual, ellos en su plan estratégico lo tienen muy claro. O sea, no nos están engañando ni nos están diciendo nada en contra de ningún aspecto, sino que ellos dicen que para que su territorio se desarrolle, y te lo digo en varias cuestiones. Primero, el puerto de Melilla no puede ser competencia, porque ellos están a punto de inaugurar el puerto de Nador West Med, con su situación de zona franca y todo lo que quieren llevar adelante. El puerto de Beniensar, con su apoyo de entrada de mercancía, el tema turístico de La Marchica, la zona de Seluán, que es una zona de logística que quieren, o sea, a través del barco, ferrocarril y avión, hacer la labor que hasta ahora logística estaba haciendo Melilla. Dentro de su plan estratégico está su desarrollo en que los comerciantes de Nador han dicho que le está haciendo una competencia muy fuerte Melilla como tal, y por lo tanto no vamos a hablar de situaciones ni políticas, ni de idiosincrasia, de nada, sino que desde el punto de vista económico ellos lo han tenido muy claro. Creen que por todos los medios la frontera comercial de Melilla y Ceuta no pueden hacerle la competencia a los planes que ya tienen desarrollado con eso. Entonces, ¿cómo vamos a poder intentar? Pues básicamente es intentar suplir lo que todavía ellos no han llegado o no llegan, que es sobre todo darle un valor añadido a nuestros servicios o a aquella mercancía que ellos de momento no saben cómo importarlo o dónde traerlo. Y evidentemente eso son solo ideas, capacidad humana para desarrollarlo. Si nosotros no somos capaces de Melilla de crearlo, ver que realmente vengan empresas para ello, pero no pagar fortunas a consultoras y que luego al final pues, se plasma en que realmente lo que es que tenemos que ser capaces de nuestra principal fortaleza a lo largo de las últimas décadas, que es seguir contando con nuestro entorno como principal cliente y suministrador y en esa tarea. Todo lo demás de intentar mirar hacia el norte, solo y exclusivamente por un tema fiscal, no creo que sea muy factible, porque no es una ciudad atractiva para venir a trabajar por muchísimas cuestiones. Bueno, pero puede ser. Sí, no sé si tiene algo básicamente que añadir, José Luis. Una idea porque la quiere recoger nuestro gobierno. En la RAM se ha anunciado que España va a financiar con 800 millones de euros a empresas españolas para invertir en Marruecos. España es el primer inversor en Marruecos. España. Hay un montón de empresas españolas que están invirtiendo en Marruecos, creando miles de puestos de trabajo en Marruecos. No sé después si los beneficios son repatriables o no, o se quedan por el camino, no lo sé. Bueno, ¿y por qué no no digo que se obligue, por qué no se le facilita a esas empresas españolas que en vez de instalarse en Marruecos se instalen en Melilla, que tienen las mismas o mejores condiciones fiscales y más seguridad jurídica que puedan tener allí en Marruecos? Pues yo ahí lo dejo ahí, a ver quién recoge el guante. Pero yo digo, 800 millones de euros para que empresas españolas inviertan aquí en Marruecos. Digo, pues perdón, aquí no. Allí, al otro lado. ¿Sabe, José Luis, que el punto que dijeron es no ofender la soberanía? José Luis dijeron, no ofender la soberanía. Pero si, en este acuerdo, en la Cumbre de Rabat, no ofender la soberanía. Y entonces tocar Ceuta y Melilla es ofender la soberanía. Es un gran hándicap, con lo cual tenemos que ser inteligentes. Perdón, vamos a respetar un poco el turno de palabra, porque entonces a lo mejor después los espectadores no entienden bien lo que se está planteando. Entonces,
Le cedo la palabra a Miguel Ángel, que no sé si va a replicar alguna declaración de José Luis. Y ahora pasamos a José Luis, si tiene que responder. Si estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo único que yo pido es que debemos ser lo suficientemente inteligentes, porque ya tenemos una tradición en que Ceuta y Melilla, más que una solución, son problemas, son problemas las que siempre se ponen, porque es una situación política, jurídica, geográfica, que tiene unas peculiaridades pues históricas, con dificultad en todo. Lo que yo pido es que seamos lo suficientemente inteligentes para no levantar demasiado ruido, ser capaces de volver otra vez a coger el papel que teníamos en nuestro entorno, de a donde ellos no llegan, ser capaces nosotros de llegar. Entonces, teniendo en cuenta que volvemos otra vez a lo mismo, que poner sobre la mesa. Por eso, uno de los argumentos que yo pienso a la hora de en un futuro plantearnos o no la incorporación a la Unión Europea es fundamentalmente por tener una bandera de Europa enorme, y que meterse con Melilla es meterse con Europa, no meterse ahora con Melilla es meterse con un territorio tercero que es territorio franco. O sea, esa es un poco la circunstancia de en qué debemos ser inteligentes, ¿no? ¿Qué medidas vamos a tomar para ser inteligentes? El tema de la unión aduanera es también una cosa que se ha puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que hablan pues, de una complejidad porque podría afectar, no sé si me equivoco, al tema económico y fiscal, a ese régimen. Entonces, ¿qué vía podría implementarse? ¿O directamente no afectaría? Si puede haber algo intermedio. No sé, ¿qué pueden opinar? Bueno, a mí me gusta la Unión Aduanera. Yo llevo 25 años trabajando dentro de la Unión Aduanera, en las aduanas españolas, incluso en alguna comunitaria. No tengo nada en contra del funcionamiento de la Unión Aduanera ni del Código Aduanero de la Unión. Lo que no tengo muy claro es qué beneficia a Melilla entrar en la Unión Aduanera. Yo no tengo nada claro. Nadie me ha dado una sola ventaja, más allá del más Europa y más España. Y ese argumento, la verdad, no me vale. Nosotros somos España porque lo somos desde hace ya 500 y pico años, lo hizo nuestra Constitución, y somos Europa porque España pertenece a Europa y porque Europa, el Parlamento, no me acuerdo qué fecha, fue en junio del año 21, ¿no? Me parece ya, ¿no? O el 22, lo dijo claramente, que nosotros somos la frontera sur de Europa. Entonces, a mí la bandera de la Unión Aduanera para ser más España y más Europa, sinceramente, no me vale. ¿Cosas favorables de entrar en la Unión Aduanera? Sinceramente, yo lo he expuesto algunas, y no lo digo yo también, sino el señor que ha dicho antes Miguel Ángel, que es Alberto García Valera, que fue director regional de aduana y después pasó a ser director general de tributo de la Junta de Andalucía, y ahora trabaja para una consultora, Iway, que contrata a un Ceuta y está haciendo una labor magnífica para vender las ventajas fiscales que tiene Ceuta. Cuando la jornada estratégica tuvo aquí una intervención y él, en principio, no era favorable a entrar en la Unión Aduanera, pensaba que mejor estábamos así. Luego, en el estudio que se hizo por parte de Iway para Ceuta y que lo presentó el señor Jordi Caña allí en Bruselas, decía algunas ventajas, como que se suprimían algunas trabas aduaneras, y la verdad es que trabas aduaneras o paraduaneras, con respecto a la aduana no hay nada que mejorar, simplemente una simplificación, y quizás, como hemos pedido también, que se aplique de forma interna el Código Aduanero de la Unión, porque ahora mismo la única legislación que se aplica aquí en Melilla directamente es una orden ministerial del año 1988, mientras que el día a día se lo está aplicando por remisión el Código Aduanero de la Unión. Se lo hemos pedido a la Dirección General de Aduana y en principio no le ha parecido una mala idea. Nos ha pedido que Ceuta y Melilla presenten un estudio sobre eso. Se le ha encargado el estudio por parte de Ceuta y de Melilla, que estamos pendientes todavía, que la Consejería de Hacienda admita la contratación del que fue director general de aduanas de España hace unos cuantos años, el señor Antonio de la Osa, y ahí sacaremos pues, simplificaciones aduaneras, que es lo que hace falta aquí en Melilla, ¿no? Pero yo entrar en la Unión Aduanera, mientras que no me digan una ventaja clara, para mí son todos de ventaja. La gente dice, no, es que ya no hay aduana. Mentira, mentira. Canarias está fuera de la Unión Aduanera, está dentro de la Unión Aduanera, pero fuera del territorio del IVA. Entonces, pues, como está fuera del territorio de la Unión Aduanera, cualquier paquete que se mueva de Europa a Canarias, de Canarias a Europa, tiene que pasar una aduana para liquidar bien el IGI allí en Canarias a la importación,
o el IVA y los aranceles cuando se importe en la península. Por lo cual, el entrar en la Unión Europea porque no va a haber aduana es una falsedad de todo mi lomo, aunque muchos no lo quieran reconocer o no lo sepan. Yo intento que la gente lo sepa, ¿no? Y no le veo otras ventajas, pero bueno, siempre se puede argumentar de otra forma. Pero sobre todo lo que hay que buscar son simplificaciones administrativas, más que entrar en la Unión Aduanera, ¿no? Simplificaciones administrativas, no sé qué le parece esto a Miguel Ángel Pérez. Tenemos que concluir, bueno, así que vamos a ir terminando. Sí. Voy a ser muy breve. El tema de la introducción en la Unión Aduanera Europea es un tema muy largo de hablar. Evidentemente, yo tengo datos que podría comentarle a José Luis, que realmente ya no tenemos casi ninguna ventaja competitiva. Aquí el problema está en que si una mercancía viene de Europa a Marruecos, entra con arancel cero desde el año 2012, y si esa mercancía viene de Melilla y entra en Marruecos, nos pueden decir que no tenemos el Eur 1 o no documentamos que eso es una mercancía de Europa y nos pueden aplicar los aranceles del país tercero. Bueno, esa es otra cuestión. Otra cuestión es que cuando hablo de la bandera, no hablo de una bandera institucional. Que se puede solucionar. Se puede aplicar el mismo régimen que se todo. Simplemente España dice, aplíqueme a los productos que vengan de Melilla, fabricados en Melilla, el mismo régimen que le aplica usted a Marruecos. Punto. Solucionado. Si se pudieran hacer esas cosas, yo lo único que es, luego, afortunada o desafortunadamente, ya más del 80% de la mercancía viene de la Unión Europea a la que entra en Melilla, con lo cual, el tener que pagar aranceles o no pagar aranceles, no, porque vendría de un territorio europeo a otro territorio europeo. Por lo tanto, ya no hay ese peso tan importante que había antes, que podría decir que es que venían productos de otros lugares y salía penalizado. Podríamos seguir manteniendo nuestro régimen económico fiscal, y cuando hablo de la bandera no lo hago como un tema de sacar pecho, sino lo hago por todo lo que significa la legislación de ser más Europa y que no nos consideren un territorio, una colonia, que no nos siguen considerando como un territorio tercero desde el punto de vista comercial. Pero bueno, eso es un tema que sería más largo. Yo para empezar me he quedado de piedra con el hecho de que de momento hayan reconocido la frontera aduanera terrestre con Ceuta. Y yo todo esto lo pongo tan en duda de que nos van a marear con este tema, pero oye, ojalá que realmente se agilizara el tema, ojalá. Pues aquí tenemos que concluir, no tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias a los dos, a Miguel Ángel Pérez y también a José Luis Martínez Lázaro. Gracias a ambos pues, por exponernos un poquito pues, cuáles son los principales problemas de Melilla a nivel económico y por qué está así la situación y qué podría pasar. Así que muchísimas gracias a ambos por participar en el programa de Melilla en Proyecto. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Y como siempre, pues también agradecer a los espectadores por ver también este programa de cara al análisis del plan estratégico de Melilla. Aquí ya concluimos, pero les esperamos en el programa del viernes con nuestra compañera Luisa Sánchez. Muchas gracias de nuevo.